días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar en esta mañana juntos, una mañana hermosa de sábado. Espero que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo haya bendecido sus vidas y lo siga haciendo. Espero que hayan tenido una semana linda, llena de desafíos, obviamente. La vida está siempre llena de desafíos. Pero también esos desafíos son oportunidades, ¿no? Son oportunidades para acercarnos a Dios, para depender de Dios, para estar allí en comunión con Dios. Oportunidades para crecer en amor, crecer en dependencia, crecer en perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Son oportunidades. Es lamentable cuando Dios permite circunstancias en nuestras vidas a través de las cuales Dios quiere formar a Cristo en nosotros, y por allí nosotros miramos todo negativo, miramos todo gris y no nos damos cuenta de que lo que Dios está permitiendo que suceda a nuestro alrededor es para hacer algo grande en nosotros, es para trabajar en nuestras vidas. Y nos perdemos la voluntad de Dios por no estar allí sintonizados con Dios. Entonces perdemos ese privilegio enorme de descubrir la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, saborear la voluntad de Dios. Y la vida se pasa tan rápido, ¿no? Que cuando miramos para atrás nos damos cuenta, ya a veces es demasiado tarde y no podemos recuperar esos momentos en los que hubiéramos querido estar allí sintonizados con Dios y experimentar esas cosas lindas que Dios tenía para nosotros. Por esa razón, mi amado hermano, en esta mañana me gustaría compartir con usted rápidamente un tema que tiene que ver con esto, y es un clamor urgente. Un clamor urgente, porque la vida se nos pasa rápido, y si no le pedimos a Dios que nos ayude a estar sintonizados con Él para experimentar su voluntad, después lo vamos a lamentar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos esas maravillosas obras que Él ha preparado de antemano para que las disfrutemos, ¿no? Para que andemos en ellas. Y allí en el Salmo 143:10, si usted me acompaña a la lectura, nos encontramos con una oración que hace David, una oración que hace el salmista. Salmo 143:10. ¿Qué le parece si antes de dar lectura a esta porción bíblica oramos al Señor un instante? Amado Dios y buen Padre, gracias te damos en esta mañana linda, esta mañana hermosa que tú nos regalas para compartir juntos como un solo cuerpo, un pueblo unido que te ama y que quiere conocerte cada día más, que quiere caminar en una perfecta comunión contigo, tomados de tu mano. Señor, rogarte que en esta mañana hables a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Salmo 143:10 dice de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta oración que está haciendo el salmista es una oración que la está haciendo en un momento de dificultad, en un momento en donde su vida está corriendo peligro. Él está siendo amenazado por sus enemigos, está siendo perseguido por sus enemigos, y él teme por su vida. Y en estos momentos de temor, justamente, en estos momentos de dolor, en estos momentos donde quizás la ansiedad quiere tomar control en nuestras vidas, donde nuestra vista se pone nublosa y no podemos ver la voluntad de Dios. Y quisiéramos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos hacerla porque no la podemos ver. Y eso nos llena más de temor. Es como un círculo vicioso, ¿no? Un círculo que va allí haciéndose una bola de nieve. Porque viene el temor y más me alejo de la voluntad de Dios, y entonces más temor me da, y así sigue, ¿no? Pero esta oración que está haciendo el salmista acá, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Es una oración que nos deja grandes lecciones. En primer lugar, allí cuando el salmista dice, enséñame, ¿sabe lo que está diciendo el salmista? Él está mostrando un acto de humildad, porque él está diciéndole, Señor, yo no sé, tú eres el maestro, tú eres el que sabes, tú eres el que puedes enseñarme.
yo dependo de ti. Señor, enséñame, enséñame. Y es un acto de humildad, pero también es un acto de sumisión a Dios. Yo, Señor, me someto a tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir tu instrucción porque yo no conozco. Señor, enséñame. Enséñame. Esta actitud humilde es muy contraria a la que experimentan muchos hombres, ¿no? Sobre todo en la etapa de la juventud. Usted habrá notado que el joven cree que todo lo sabe, cree que todo lo puede. Y cuando viene una persona adulta, quizás el padre, viene a darle un consejo, el joven no quiere escuchar, dice, no me digas, yo sé, yo puedo, yo sé, no necesito tu consejo. A veces los consejos de los adultos a los jóvenes les suenan como consejos tan anticuados, consejos tan retrógradas, consejos que no se aplican a su vida. Entonces no quieren escuchar. Acá el salmista, en cambio, tiene una actitud totalmente contraria. Ha reconocido que el Señor es el único que puede ayudarle en esta situación. En esta situación que, en el caso muy particular de él, que está viviendo en este momento, es una situación, como habíamos dicho, donde su vida estaba en peligro. La Septuaginta asocia a este pasaje o a estos enemigos con Absalón, su propio hijo, el propio hijo del rey David, ¿no? Qué momento de angustia, de dolor. Señor, enséñame, porque yo no sé cómo vivir este momento. Probablemente algunos han tenido que experimentar en este tiempo un momento de dolor por la partida de algún ser querido. Señor, enséñame. Un hijo que pierde a su padre, anciano. Señor, enséñame porque yo no sé cómo vivir este momento. Yo no sé cómo atravesar este momento de la orfandad. Una esposa que queda viuda o un esposo que queda viudo por la partida de su cónyuge y entonces experimenta ese dolor tan difícil. Señor, enséñame. Yo no sé cómo vivir la viudez, yo no sé cómo vivir. Un padre que pierde a su hijo. Señor, enséñame, yo no sé cómo atravesar este momento de angustia, este momento de dolor. Un padre de familia que pierde el trabajo. Señor, enséñame a atravesar este momento, enséñame. Por allí, alguien que tiene miedo al futuro, que todo parece tan incierto. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué se viene? ¿Qué futuro hay para los jóvenes? Y entonces comienzan a tener temor. Pero Señor, enséñame. Eso es lo que dice el salmista. Señor, enséñame. Yo reconozco que sin ti estoy perdido. Sin ti estoy confundido. Señor, enséñame a atravesar este momento de dificultad, de adversidad, de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, de injusticia, quizás. Señor, enséñame. Eso es lo que está diciendo el salmista. Enséñame. Pero ¿qué más? Debemos reconocer también que somos muy ignorantes de las cosas de Dios. Nosotros no sabemos qué es lo que hay a la vuelta de la esquina para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha preparado? Pero Dios sí lo sabe y esto es algo maravilloso porque esto es lo que nos debe llevar a esa dependencia de Dios, a esa comunión con Dios. Hay un pasaje allí en Josué capítulo 3, versículo 4, un pasaje que habla acerca de esta realidad, que nosotros estamos caminando por esta vida, un camino que no hemos caminado antes, pero que si Dios va delante de nosotros, entonces ese viaje está asegurado. Y ese ambiente también, allí en la presencia de Dios, garantizándonos su protección. Miren lo que dice Josué capítulo 3, verso 4. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, refiriéndose al arca del pacto, ¿no? Que iba allí delante. Y el arca representaba la presencia de Dios. Y qué lindo es cuando nosotros en humildad reconocemos que nosotros no sabemos, que no conocemos, que no podemos. Estamos caminando un camino que no hemos caminado antes, pero que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Eso cambia todo. Eso lo cambia todo. Así es que necesitamos ser humildes delante de Dios, necesitamos reconocer que nosotros no sabemos, que Dios es el que sabe y que solo de Él viene la verdadera sabiduría, como lo dice Santiago capítulo 3,
verso 17. Allí Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Esta es la sabiduría que Dios tiene para ofrecernos. Esta es la sabiduría que Dios quiere que experimentemos. Esto es lo que Dios quiere. Entonces el salmista dice, enséñame, enséñame. Pero ¿qué más dice en esta oración? Dice, enséñame a hacer. Enséñame a hacer. Porque no basta con oír. Yo le digo, Señor, enséñame. Y el Señor viene y me habla. Abro la Biblia y el Señor me habla, me enseña. Pero no basta con oír. Ni siquiera basta con entender la voluntad de Dios solamente. Hay mucha gente que puede escuchar la voz de Dios y que sabe ya cuál es la voluntad de Dios, que ha descubierto cuál es la voluntad de Dios para su vida. Seguramente usted puede también identificarse con este caso. Usted y yo hemos entendido que la voluntad de Dios es que crezcamos en amor. La voluntad de Dios es que perdonemos a los que nos ofenden. La voluntad de Dios es que seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Que seamos agradecidos en todo. Pero a la hora de hacer la voluntad de Dios, no damos el paso. El salmista acá le dice, Señor, enséñame a hacer. Yo no solamente quiero saberla, no solamente quiero entender tu voluntad, yo quiero hacerla. Y me es difícil por mis propias fuerzas, por mis propios medios, hacer tu voluntad. A veces encuentro que hacerla me da temor y no quiero dar el paso. Me cuesta, porque tengo que luchar conmigo mismo, tengo que luchar con mis propios intereses, con mi propia voluntad. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. Allí en Mateo 7:26 dice el Señor Jesucristo, ¿no? Está comparando a un hombre que escucha la palabra de Dios, que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero no la hace. En Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué clase de hombres queremos ser? ¿Qué clases de cristianos queremos ser? ¿Cómo queremos ser reconocidos delante de Dios y delante del pueblo de Dios? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Como un hombre sabio o como un insensato? Porque podemos ser cualquiera de los dos. Entonces no basta con solamente saber la voluntad de Dios o entenderla. Por eso el salmista no quiere ser un insensato. Él dice, Señor, enséñame a hacer. Enséñame a hacer tu voluntad. Entonces no basta con oírla o entenderla. Ni siquiera basta con querer hacer la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, yo quisiera hacer esto, pero yo quisiera, y tiene la intención, pero no basta con querer hacer, no basta con solo la intención, tener esa intención. Yo quisiera perdonar a esta persona que me ha hecho daño, pero me cuesta, no puedo. Yo quisiera tener un mayor tiempo de comunión con Dios, pero no basta con querer, no basta. Yo quisiera ser fiel con mis diezmos y ofrendas, pero no basta con querer, no basta con querer. Yo quisiera estudiar más la palabra de Dios, pero no basta con querer. El salmista no se conforma solo con querer hacer la voluntad de Dios. Y por eso va a Dios y le dice, Señor, enséñame a hacer. No quiero quedarme en oír, entender y en un deseo de querer. No, yo realmente quiero agradarte haciendo tu voluntad. Entonces, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, necesitamos que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Él, ¿sabe una cosa? Esto es fantástico, porque cuando miramos a Cristo y escuchamos sus enseñanzas, miramos que su estilo de vida, su modelo de vida, siempre fue coherente a sus enseñanzas. Él siempre nos va a pedir algo que Él ya hizo antes. Jamás nos va a pedir algo que no hizo antes.
Él hizo la voluntad del Padre. Y entonces Él nos enseña a hacer la voluntad. Tenemos que pedirle a Él que nos enseñe a hacer su voluntad. Y en esta oración del Salmo 143:10, el salmista le está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Tu voluntad. Porque ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Nosotros somos muy propensos a hacer nuestra propia voluntad. Se nos mete algo en la cabeza, se nos ocurre algo y viene algún deseo al corazón y queremos hacerlo, pero es nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. Y los seres humanos tenemos esa tendencia. Somos propensos a querer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y es que este mundo en el que vivimos, esta sociedad en la que nos movemos, hace tanta presión y nos bombardea de ideas y filosofías como tú eres el dueño de tu propia vida, tú eres el dueño de tu propio destino, haz lo que te gusta, solo hazlo, haz tu voluntad. No tienes por qué permitir que nadie venga y gobierne tu vida. Vos eres el dueño de tu propia vida. Así funciona este mundo. Y nos quiere meter esta idea de que nosotros somos nuestro propio Dios, nuestro propio dueño. Y dejar de reconocer a Dios, su señorío, su soberanía. Pero nosotros, acá como el salmista, debemos orar, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, no la nuestra. ¿Y sabes qué más? A veces estamos allí queriendo tomar una decisión, queriendo dar un paso en alguna dirección, pero ya en nuestro corazón hemos decidido lo que vamos a hacer. Y entonces vamos buscando consejo. Y vamos pidiendo consejo. Y a veces llegamos donde una persona de Dios que nos da el consejo, pero no es el consejo que nosotros esperábamos oír, que queríamos oír. Y entonces lo desechamos, porque vamos buscando el consejo de alguien que nos diga lo que nosotros ya hemos decidido hacer y queremos hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque somos propensos a hacer nuestra propia voluntad o somos propensos también a obedecer las voces de otros hombres antes que obedecer la voz de Dios. Así es que el salmista dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, no la mía. Hay que hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Por encima de nuestra voluntad. Preferir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Allí en Mateo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo hace una declaración muy fuerte. El Señor Jesucristo va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque por allí vamos a ver ejemplos de personas que se hacen llamar cristianas, hijas de Dios, pero no buscan hacer la voluntad de Dios, no buscan hacer la voluntad del Padre Celestial, sino su propia voluntad. Y quizás ese está en medio de la congregación de los hijos de Dios, pero quizás no es de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, abrir bien los ojos y no dejarnos de arrastrar por esos ejemplos. Mucho cuidado, No todo el que me dice Señor, Señor es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el salmista está acá con este corazón sincero haciendo esta oración. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu voluntad. Yo no quiero hacer la mía. ¿Por qué? ¿Por qué enséñame a hacer tu voluntad? El salmista sigue diciendo, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Qué maravillosa y noble declaración. Qué maravillosa confesión. Porque tú eres mi Dios. Yo quiero hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Wow. Que nosotros podamos hacer esta oración el día de hoy, mi amado hermano. Que podamos sinceramente acercarnos a Dios y decirle, tú eres mi Dios. Señor, no quiero otra cosa en mi vida. No quiero otra cosa para mi vida, sino tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Y porque tú eres mi Dios, es que a ti dirijo mi plegaria. Mi amado hermano, solo debemos dirigir nuestras plegarias a Dios. Hay personas que parece que su Dios es su padre,
Parece que su Dios es su compañero de trabajo, parece que su Dios es su jefe, parece que su Dios es su compadre, un amigo, porque está viviendo alguna situación y enseguida va a rogarle a una persona falible e impotente que le ayude. Debemos correr a Dios, tal como hizo el salmista, en medio de su momento de dolor, de aflicción, de temor por su propia vida, que estaba allí en peligro de muerte. Corre a Dios, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Correr a Dios es lo primero que tenemos que hacer, ir a Él, porque Él tiene las respuestas, porque Él es el único que puede allí ampararnos bajo sus alas, para que nosotros estemos allí seguros. Entonces es a Dios. Solo de Dios debemos recibir instrucción. Él es el que nos puede aconsejar. Él es el que nos puede dar un consejo seguro. Él es el que nos puede dar una palabra cierta. Él es el único que puede. Como dijo Pedro, ¿no? Le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Me encanta cómo el salmista allí en el Salmo 19 va hablando acerca de la palabra de Dios, ¿no? Allí en el del versículo 7 al versículo 9, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Todos justos. Wow. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que de Él viene la instrucción precisa para nuestra vida. La palabra de Dios que permanece para siempre. Así es que tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. A ti clamo, a ti elevo mi plegaria. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El mismo Dios nos autoriza a ir a Él y pedirle a Él sabiduría y pedirle a Él consejo. Allí Santiago capítulo 1, versículo 5, va a decir, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Sin reproche. Dios no nos recrimina, Dios nos está reprochando, Dios no nos está recibiendo allí con una mala actitud cuando venimos a Él y le decimos, Señor, no entiendo esto, por lo que estoy pasando. Señor, no entiendo. Y quizás no lo entienda en esta vida, no lo llegue a entender, pero enséñame a hacer tu voluntad en medio de esta situación. En medio de esto que estoy viviendo, enséñame a hacer tu voluntad. Aún en medio quizás de nuestras equivocaciones, porque muchas veces podemos llegar a equivocarnos y de pronto Dios permite esta situación para que también aprendamos de nuestros errores, a mirar a Él, a correr hacia Él, a reconocer nuestros errores, a pedir perdón. Yo recuerdo hace unos poquitos días atrás, cometí una insensatez. Hace unos poquitos días atrás, cometí una insensatez, allí me metí en un problema y cuando estoy en ese problema, digo, Señor, claro, estoy acá por mi propia culpa, porque no debía haber hecho esto y ahora estoy acá metido en este problema. Señor, perdóname, perdóname. Y entonces pensé, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y digo, bueno, Señor, dime tú qué debo hacer. ¿Cómo puedo qué pasos tengo que dar en medio de esta situación? Porque acá en este lío nada ilegal voy a hacer, coimar a esta persona no lo voy a hacer. Señor, ya pedí perdón por un pecado, no voy a agregarle otro pecado a este pecado. Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces llamé a un ser querido muy especial y le digo, ayúdame a orar. Ayúdame a orar, porque este es un momento para venir a Dios. Unamos fuerzas en oración. Es un momento para venir a Dios. Y aún en medio de ese error, saqué grandes lecciones. La primera, una de ellas, se lo digo, amado hermano, entendí una forma más de lo que es tentar a Dios. Cuando la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y entendí, wow, yo acá cometí este error, cometí este pecado, tenté a Dios en medio de esta situación. Porque dije, no va a pasar nada. Y sí pasó, ¿no?
tentar a Dios. Pero también este principio, no agregarle un pecado a otro pecado, ¿no? Sino más bien ser humilde, reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, pedir perdón a Dios y venir a Dios, buscar la ayuda de Dios, no buscar ayuda de otra persona, sino la ayuda de Dios. Y entonces allí, una vez más, un ejemplo de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Recibir el perdón de Dios y entender su gracia. ¡Wow! Señor, en medio de todo esto, de mi error, de mi equivocación, saqué grandes lecciones. Grandes lecciones. Digo, Señor, gracias. Gracias, porque bien merecido tenía las consecuencias. Pero tu misericordia y tu gracia me sostuvieron. Y acá estamos. Seguimos creciendo en nuestra relación con Dios. Tú eres mi Dios. Y el salmista sigue orando, ¿no? Señor, le dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe. Porque, como habíamos dicho antes, no basta con conocer la voluntad de Dios. Yo sé que tengo que perdonar a esta persona. Sé que la voluntad de Dios es que yo le dé el perdón, le toque el perdón a esta persona que me hizo daño y que no puedo perdonar, pero yo sé que la voluntad de Dios. Pero no puedo hacerlo, no logro hacerlo, no consigo hacerlo. ¿Sabe qué? El salmista dice, tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe. Yo veo a una persona que está obrando de una manera injusta y yo me indigno y no sé cómo hacer. Necesito que tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe. Yo sé que la voluntad de Dios es que diga la verdad. Sí, pero tengo que depender de la guía del Espíritu Santo para que yo pueda decir lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta, con la actitud correcta, con la motivación. Hacen la voluntad de Dios por temor. Hacen la voluntad de Dios por miedo a las consecuencias. Pero no debería ser así. Ningún estímulo o temor debe ser suficiente. Lo que nos debería motivar a nosotros es el amor a Dios y la constante comunión de la guía del Espíritu Santo, la guía constante, continua del Espíritu Santo. Allí en San Juan 14, verso 26, el Señor Jesucristo dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él está para guiarnos. Él está en nosotros para guiarnos. Entonces debemos ser sensibles y procurar la guía del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tomemos este ejemplo del salmista. Tu buen espíritu me guíe. Pero continúa diciendo en su oración, a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque no todos los caminos son rectos. A mi parecer, este camino que yo he decidido caminar es recto. Pero ojo, la palabra de Dios dice allí, Proverbios 14, 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le parece derecho. Me parece que yo estoy bien, que por acá, por donde estoy yendo, es bueno. Que esta decisión que estoy queriendo tomar es la mejor. Que esto que estoy queriendo hacer es bueno, está bien. Pero a mí me parece que es correcto. Y la Biblia me dice, ojo, no todo camino es recto. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Y allí el Salmo 1.6, ¿no? Nos advierte, el Salmo 1.6 en la parte B nos demuestra que en realidad hay caminos que son de perdición. El salmista allí en el capítulo 1, en la parte B del versículo 6 dice, mas la senda de los malos perecerá. Esa senda va a llevar a la destrucción. Entonces necesito que el Espíritu Santo me guíe, como el salmista dice, a tierra de rectitud. A tierra de rectitud. ¿Y sabe qué? El camino correcto, el verdadero camino, es Cristo. Es Cristo. Él lo dijo allí en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amado hermano, tenemos que aprender a mirar a Cristo. Es Cristo el que nos puede mostrar cómo agradar al Padre, cómo hacer la voluntad del Padre. Nuestro modelo es Cristo, indudablemente, indudablemente. No podemos buscar otros modelos. Cualquier otro modelo que miremos, cualquier otro modelo que queramos elegir, nos va a sacar de la voluntad del Padre. Nos va a llevar a un camino de dolor, a un camino de pérdida, a un camino de tristeza, a un camino de quebranto. Y en esto tenemos que ser muy serios, porque se han levantado muchos falsos cristos, como hemos venido viendo en la hora silenciosa en estos días, ¿no? Que se han levantado muchos falsos cristos, mucha gente que dice ser cristiana, mucha gente que dice amar a Dios, pero cuando miramos su modelo de vida, su estilo de vida, y lo comparamos a la luz de la palabra de Dios, son falsos. Aparentan piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es agudizar nuestra visión, anclar nuestra mirada en la palabra de Dios y veamos a Cristo. Veamos a Cristo, qué ejemplo nos ha dejado, dice el apóstol Pedro, para que siguiésemos sus pisadas. Nuestro modelo es Cristo. Cristo es un modelo de oración. Cristo es un modelo de oración. Cristo oraba a Dios el Padre. Nosotros podemos mirar allí en los evangelios, ¿no? Allí en Marcos, cuando dice, siendo aún muy oscuro, siendo muy temprano, muy oscuro, se levantaba, iba a un lugar desierto y allí oraba. Allí el Hijo de Dios iba al Padre y oraba. Cristo es un modelo de oración. Él lo hacía en medio de tanta actividad, en medio de una agenda tan apretada, en medio de una vida llena de actividades. Nunca permitió que las actividades lo desenfoquen de su prioridad, estar con el Padre. Mi amado hermano, ¿qué tan prioritario es para usted la vida de oración? ¿Qué tan prioritario es para usted buscar depender de Dios? ¿Qué tan prioritario para usted lo es? Nosotros tenemos que aprender que la oración debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. El Señor Jesucristo vivió esta vida de oración y nos deja también este modelo de oración, este modelo de vida. Allí, por ejemplo, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, y Él les va a enseñar esa linda oración modelo, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Allí en Mateo capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Él oraba al Padre y nos enseñó a nosotros a vivir de esta manera, una vida de oración. Que podamos dirigir nuestra oración, nuestra plegaria, nuestras peticiones al Padre. Y sabe, cuando nosotros reconocemos que esta relación filial es la que debe tener prioridad en nuestras vidas, es que podemos llamar a Dios Padre y en esta relación abrir nuestro corazón. Qué maravilloso es poder abrir el corazón a Dios. Que Él ya sabe, sin necesidad que nosotros se lo abramos, Él ya sabe lo que hay adentro. Pero Él espera que nosotros voluntariamente vengamos a Él y abramos nuestro corazón. Que nosotros personalmente se lo confesemos cuando es algún pecado. Yo recién le comentaba, ¿no? Este momento de hace unos pocos días atrás, cometiendo una imprudencia, y lo que terminé haciendo fue tentando a Dios y decirle, Señor, perdóname. Me acabo de dar cuenta que lo que he hecho es tentar. Pero podérselo decir porque hay la confianza de que Él es mi Padre. ¿O acaso usted no confía que Dios es su Padre?
¿Acaso usted, que ha puesto su confianza en Jesucristo como el Salvador de su vida, no ha entendido que por ese sacrificio usted llegó a ser hijo de Dios? Y que una vez hijo es coheredero con Cristo. Y que por esa relación que tiene hay total libertad, confianza de abrir el corazón y contarle a Dios y decirle a Dios y confesarle a Dios que se equivocó. Y decirle a Dios que tiene temor quizás. Y decirle a Dios que quizás está allí luchando con algo. Contarle a Dios sus alegrías, así como sus tristezas, sus victorias, como sus fracasos. Esto es algo lindo que podemos hacer a través de la oración. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y Él nos ha dejado este camino, esta conexión de la oración. El Señor Jesucristo es nuestro modelo de oración. Mi amado hermano, yo no sé por qué está pasando de usted el día de hoy. Pero sea por lo que sea que esté pasando, Dios sí lo sabe. Y Él solo espera que usted se acerque a Él en una humilde y sincera oración para Él obrar en su vida, confortándole, fortaleciéndole, cubriéndole con su amor, con su espíritu, con su poder, guiándole, dándole sabiduría. Él quiere darle su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto solamente lo puede lograr a través de la comunión, con Él. Aproveche este recurso maravilloso que Dios nos ha dejado, la oración. Dios, Hijo, el Señor Jesucristo, nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro, lo podemos llamar Padre. Y no solamente Cristo fue nuestro modelo de oración, sino que también Cristo fue nuestro modelo de cómo hacer la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 3, verso 35, Él allí está en un momento rodeado por un montón de personas y de pronto llega María y los hermanos de Jesús a preguntar por Él y le dicen, te buscan. Y Él dice, Él va a decir, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Él va a decir en Marcos capítulo 3, verso 35, Él va a decir, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber que tiene comunión con Dios? Bueno, examínese y fíjese si usted realmente está amando hacer la voluntad del Padre o usted tiende constantemente a hacer su propia voluntad. Porque el Señor Jesucristo lo dijo allí muy claramente. Los que son mi familia, los que tienen comunión conmigo, los que son parte del cuerpo de Cristo, son los que hacen la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo es el modelo de oración, el modelo de hacer la voluntad del Padre. E incluso Él, en esta misma oración de Mateo 6, donde Él nos está enseñando esta oración modelo, el Padre nuestro, nos enseña que tenemos que pedirle a Él que podamos hacer su voluntad acá en la tierra, ¿no? En Mateo capítulo 6, verso 10, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios en el cielo es indiscutible. Es indiscutible. En los cielos, toda la creación, uno mira para arriba y usted puede pensar en cualquier astro, el astro sol por ejemplo, hace la voluntad de Dios, las estrellas, el viento, el mar, los ángeles, ¿no? Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y la oración, modelo, dice, acá en la tierra también que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, acá. Pero, ¿cómo se hace la voluntad de Dios acá? ¿O por medio de quién? Por medio de los hijos de Dios, por medio de usted, por medio de mí. La voluntad de Dios que se haga acá en la tierra, la voluntad de Dios, ir y predicar el Evangelio,
la voluntad de Dios, amarnos los unos a los otros, crecer en amor, como dice 1 Tesalonicenses 3:12, ¿no? Crecer en amor. ¿Está creciendo en amor? ¿Quiere que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra como se hace en el cielo? Bueno, entonces tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando usted ora, sí, no sé si la ora de memoria, la ora repitiéndola porque ya está, se la memorizó. O la ora con un entendimiento y con un deseo sincero de que se haga así. La voluntad del Padre, así como en el cielo, acá en la tierra. La única manera es que nosotros seamos la respuesta a esta oración. Cuando oramos así, nosotros debemos estar dispuestos a hacer la respuesta a esta oración. Que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra. A través de usted y a través de mí. A través de los hijos de Dios. Para que el mundo crea. Para que el mundo vea. Para que el mundo conozca. Para que el mundo vea que hay un Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, Cristo hacía la voluntad de Dios, ¿eh? Cristo hacía la voluntad. Allí en Juan capítulo 5, verso 30, vemos un claro ejemplo, Cristo haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y por eso es que Él es nuestro modelo. Allí dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco hacer mi voluntad, busco hacer la voluntad del Padre. Entonces, Jesucristo es nuestro modelo. Mi amado hermano, Jesucristo es nuestro modelo de oración, nuestro modelo de hacer la voluntad, así como Él vivió y cumplió la voluntad del Padre. Nosotros también tenemos que procurar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No hay mayor realización para un hijo de Dios que hacer la voluntad del Padre. Nunca va a experimentar un cristiano verdadera satisfacción, plenitud, nunca va a experimentar, sino solo hasta que haga la voluntad del Padre. Cualquier otra cosa que traiga aparente satisfacción, aparente realización, va a ser momentáneo, va a ser pasajero. Y una vez que pasó, otra vez insatisfacción, otra vez vacío, otra vez temor, otra vez ansiedad. Lo único que trae verdadera satisfacción, verdadera plenitud a los hijos de Dios es vivir para la voluntad de Dios, amado hermano, mi amado hermano, mi amada hermana. Nosotros tenemos que estar alerta para ver que estemos realmente en el centro de la voluntad de Dios. No debemos querer otra cosa en nuestra vida que estar en el centro de la voluntad de Dios. El salmista oraba: enséñame a hacer tu voluntad. Y sabe una cosa, a veces la voluntad de Dios va a implicar sufrimiento. A veces la voluntad de Dios va a implicar dolor. A veces la voluntad de Dios va a implicar injusticia. A veces la voluntad de Dios va a implicar dolor. Va a implicar abandono. Que los demás nos den la espalda, nos dejen, nos abandonen o nos juzguen. Pero independientemente de todo eso, hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Ese es el éxito de la vida cristiana. No es otra cosa. El éxito de la vida cristiana es estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, mi amado hermano, que usted y yo podamos orar como oraba el salmista. El salmista oraba: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a poder llegar a un buen final, al destino correcto, solamente
cuando nos mantengamos en el centro de la voluntad de Dios. Y solamente por su guía lo podremos lograr. Ok, mi amado hermano, ¿qué tal si oramos en esta mañana? Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas aquí junto a tu palabra, donde podemos ver allí por el ejemplo del salmista que es posible hacer tu voluntad si hay un corazón sincero que viene a ti y clama como clamó el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Que esa sea nuestra oración sincera a ti cada mañana, cada nuevo día que tú nos des sobre esta tierra para glorificarte y honrarte. Enséñame a hacer tu voluntad. Decimos, tú eres mi Dios, pero si tú eres mi Dios en realidad, entonces yo lo único que quiero es hacer tu voluntad, no otra cosa. No quiero otra cosa. Y gracias por tu Espíritu Santo que está en mí y en cada uno de los hijos de Dios para guiarnos y no dejarnos extraviarnos, dejarnos equivocarnos, dejarnos confundir y guiarnos a tierra de rectitud, al destino cierto, donde tú quieres llevarnos. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, muchísimas gracias. Ha sido lindo compartir con usted. Yo espero que disfrute el resto del día en comunión con su familia y que el día de mañana se pueda conectar una vez más. Si Dios todavía no nos ha venido a buscar, porque estamos esperando ese momento maravilloso cuando Dios nos venga a buscar. Pero si todavía no ha venido, que podamos conectarnos por este mismo medio para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Mañana con nuestro amado pastor Pablo seguiremos allí creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.